¿Cuántos estuvieron aquí la semana anterior? Levánteme su mano. Hubo pocos. Muy bien. Hemos estado hablando, hemos estado aprendiendo algo respecto a Dios y es muy importante. La enseñanza, esta serie la he titulado como una pregunta. ¿Es real tu Dios? Levanta tu mano derecha, toca a tu vecino, de repente ya se está durmiendo. Dile, ¿es real tu Dios? Vamos, pregúntaselo. ¿Es real tu Dios? Y hemos estado aprendiendo que muchas cosas que nosotros concebíamos de Dios no son como realmente nos enseña la Biblia. ¿Cuántos han oído o recuerdan, mejor dicho, cuando fueron derribadas las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York? Me parece que fue un 11 de septiembre, si no estoy mal. Le adjudicaron esa tragedia ¿a quiénes? A un grupo radical o a un grupo extremista que en nombre de su Dios fueron a hacer lo que hicieron. Ahora yo pregunto, ¿ese es el Dios verdadero? El Dios verdadero fue el que mandó a la iglesia hace muchos años atrás a realizar las cruzadas y matar un montón de gente en el Medio Oriente. No. ¿Cuántas guerras se han hecho en el nombre de Dios? Y Dios no ha mandado a hacerlas. Hemos estado aprendiendo que conforme la historia bíblica podemos ver la forma en que Dios se relaciona con el ser humano. Y esto lo hace a través de los diferentes pactos que han quedado registrados en la palabra. Vimos ya varios pactos y aprendimos que estamos viviendo en un nuevo pacto. Y que ese pacto inició desde que Jesús apareció en escena y confirma esto cuando antes de ir a la cruz realiza la última cena, como se conoce, y dice, levanta la copa diciendo, esto es mi sangre que representa el nuevo pacto. A partir de ahí el pacto anterior quedó inválido, quedó anulado. Entonces empezamos a gozar de un nuevo pacto y hemos estado aprendiendo al respecto. Pero necesitamos entender que Dios no cambia. ¿Qué te dije? Dios no cambia. ¿Qué fue lo que cambió? Corre y va de nuevo. Dios no cambia. ¿Pero qué fue lo que cambió? El pacto. La forma de tratar con el hombre. Es más, Dios quiere que el hombre cambie para beneficio del hombre mismo, pero Dios en sí, Él no cambia. Y en el transcurrir del tiempo del hombre, y te aclaro que en el tiempo del hombre, porque el tiempo para el hombre, para el ser humano, no es lo mismo que para Dios. A nosotros nos limitan muchas cosas. A nosotros solo nos dan 24 horas en un día, ¿sí o no? ¿A alguien le dan más de 24? No, ¿verdad? A todos parejo. Pero a Dios no lo limitan las horas del día. Y el hombre, con sus limitaciones, ha querido entender a Dios, que no tiene limitaciones. Incluso todo lo que sucede fuera de nuestro entendimiento racional humano, decimos o le llamamos sobrenatural. Pero para nosotros es sobrenatural, pero para Dios es... Vamos, ayúdame a entender esta parte. Para lo que nosotros no entendemos, por ejemplo, un milagro, cómo alguien se cura de cáncer, de sida, cómo alguien se cura de eso. Para la ciencia humana es imposible. Pero para Dios no hay imposible, esa es la diferencia, ¿me estoy explicando? Entonces, cuando ocurre algo que para el hombre es imposible, nosotros le llamamos sobrenatural. Pero para nosotros es sobrenatural, pero para Dios es lo natural. ¿Recuerdas cuando Jesús dijo
Vosotros pues oraréis así. ¿Cómo empieza la oración? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y sea hecha tu voluntad aquí en la tierra. ¿Cómo? Como en el cielo. En el cielo lo sobrenatural de nosotros es natural. Por esa razón es que ahí no hay enfermos. Ahí no hay pobres. Imagínate que no hay pobres que dice que Dios las calles las pavimenta con oro. ¿Cómo la ves? Pero aquí las limitaciones humanas nos han querido que de esa forma entendamos a Dios. Y en ese transcurrir del tiempo del hombre, se ha puesto muchos dioses. El hombre mismo, así con sus limitaciones, el hombre empieza y termina. Para nosotros los hombres todo tiene un principio y todo tiene un fin. Por esa forma, por esa razón de ser es que no entendemos cómo es que Dios surgió, de dónde viene Dios, quién es el papá de Dios, quién hizo a Dios. ¿Por qué? Porque para nosotros todo tiene un principio y todo tiene un final. Por eso nos cuesta entender esa parte de que Dios es eterno. Entonces para nosotros el tiempo nos limita. Y al decir tiempo no solamente estamos hablando de las horas del día, sino que tenemos una cierta cantidad de años para vivir. Entonces cuando la persona, conforme pasa el tiempo, nosotros los humanos decimos se hace viejo, ¿qué empieza a pensar? Que ya se va a empezar a despedir. Y hay muchos que al llegar a cierta edad empiezan a despedirse literalmente de sus hijos, de sus nietos y de todo el mundo, aunque nadie les haya dicho que se van a morir. Hay otros que a cierta edad dejan de ir al cementerio porque les da miedo que allá los dejen capturados de una vez, ¿verdad? Porque el hombre, como él tiene un principio y un fin, así quiere entender a Dios. Levanta tu mano derecha nuevamente. Toca al hombro de tu vecino el hombro. Dile, aunque te pases toda la eternidad con Dios, no lo podrás entender. ¿Sabes por qué no? Porque nosotros somos criaturas de Él. Fuimos formados por Él. No somos los creadores, Él sí. Por eso no lo podemos entender. ¿Tú crees que un reloj entiende a su fabricante? ¿Alguien ha tenido la curiosidad alguna vez de desarmar un reloj de esos de cuerda, de aquellos antiguos? Que sean... Tenía un montón de engranajes y contrapesos y cosas por el estilo. Ahora imagínate, el reloj de repente, si hubiera podido hablar, de repente hubiera dicho, ¿y por qué me hicieron así? ¿Cuántas veces el ser humano se pregunta así? Ay, ¿por qué soy así? Ay, tan feo mi carácter, dicen algunos que lo saben, o que son conscientes de cómo son realmente, ¿verdad? Y dicen, ay, no, no me gusta cómo soy. Por ejemplo, no estoy en contra de esto, ¿verdad? Pero es un ejemplo. ¿Por qué las chicas se cambian de color el cabello? ¿Por qué se lo cambian? Algunas porque no les gusta en su mayoría el color del cabello que tienen. Algunas otras para tapar las famosas evidencias de edad, que se le llaman canas. ¿Pero por qué tapárselas? Ah, porque no le gusta cómo se ve. Las chicas tienen más problema con su cuerpo, ¿verdad? Ella puede andar cómoda y holgada, que se le noten las llantas y todo, toda vez nadie le diga nada.
pero alguien viene y le dice, ahí estás gorda, se paseó en ella. A las chicas, automáticamente sucede esto. Ya no pueden ni hablar. Empiezan a jalar la panza para adentro. Pero le decimos a un varón, qué hermoso estás. Sí, ¿verdad? Le dice, hasta le modela la panza. Por eso te digo, las chicas tienen un poco más de problema con eso de la aceptación. Pero en sí, todos los seres humanos, ¿por qué te peinas? ¿Por qué te peinas? Ah, porque si no te peinas, no te gustas. ¿Por qué te paras los pelos? Porque así te gustas. ¿Por qué te los acostás? Porque así te gustas. ¿Por qué te los acolochás? Porque así te gustas. ¿Por qué te los pintás? Porque así te gustas, ¿verdad que sí? Y entonces a nuestro gusto hemos querido poner a Dios también. De esa razón, el hombre hace dioses, y fíjate cómo es la cosa. ¿Cómo hace los dioses el hombre? Los hace el hombre a su imagen y a su semejanza. Pero lo que Dios estableció, el diseño de Dios es que el hombre tiene que llegar a ser conforme a la imagen y a la semejanza de Dios. Por eso dice la palabra que nosotros tenemos que llegar a una medida, a una estatura, a la plenitud de Cristo. Esa es la meta. Pero el hombre lo que quiere es bajar a Dios de calidad y hacerlo hombre, hacerlo humano. Y ese es el problema cuando nosotros empezamos a buscar de Dios y en muchas ocasiones nos equivocamos. Porque por buscar a Dios nos metemos a una religión y la religión nos descompuso el acceso a Dios. ¿Cuántos se enteraron cuando algunos científicos clonaron una oveja? ¿Se acuerdan de esa noticia? Para los científicos era un éxito lo que habían hecho. Hacer una oveja. Cuando yo leí esa noticia dije, ¿por qué celebran haber hecho una oveja? Les pregunto yo a ustedes, ¿cómo se hacen las ovejas? ¿Cómo se hacen los gatos? ¿Cómo se hacen los perros? ¿Cómo se hacen los seres vivos? Juntamos un macho y una hembra y ellos solitos se encargan de reproducirse, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué se maravillaron los científicos de haber hecho algo que Dios ya había dejado el método simple de reproducción? Me pregunto, ¿qué tenía de extraordinario? ¿Verdad que no? Pero así somos de ridículos celebrando algo que tan fácil lo dejó Dios para hacer. Y el ser humano se la lleva de creador. Porque dice, no, nosotros hicimos este edificio, hicimos este carro, hicimos esta tecnología. Pero realmente el hombre es creador o solo modifica las cosas. Porque si prestas atención, el hombre lo único que hace es transformar la piedra en un edificio. Tú eres capaz de fabricar un carro, de hacer un auto. Pero ¿qué es lo que necesitas? Necesitas conseguir las piezas, las partes del auto. O tú simplemente te paras y dices, ahorita va a aparecer un Maserati. ¿Verdad que no? Para hacer muebles, ¿qué es lo que se necesita? Ir a botar un árbol, preparar la madera. Y si vamos más atrás, había que sembrar el árbol. Vaya, está bien. Entonces tú sembraste el árbol. ¿Tú lo hiciste? No. ¿Quién lo hizo? No pregunto, ¿quién lo hizo? Pero es que viene de la semilla. Vaya, ¿quién hizo la semilla del árbol?
Cuando vas al Génesis, ahí está tu respuesta. No sé cuántos han movido tierra. ¿Han movido tierra de un lugar para otro? No sé si te has fijado de algo peculiar que resulta del mover tierra. Tú agarras tierra de un lugar y la pones en otro lugar, y al poco tiempo donde está esa tierra amontonada, ¿qué es lo que encuentras? Empieza a crecer monte, ¿sí o no? ¿Sabes por qué sucede eso? Porque hay una orden en la Biblia donde Dios dijo a la tierra: produzca hierba verde. ¿Por qué sigue produciendo la tierra hierba verde? Porque así lo diseñó Dios. Entonces, mis amigos, todas las cosas que suceden con una razón. Dios así lo estableció. Date cuenta qué tan ridículos nos volvemos los hombres o los seres humanos. Como dice la palabra, profesando ser sabios se hicieron necios. Entonces realmente necesitamos ver que Dios ha establecido cosas y que no podemos ir en contra de lo que Dios estableció. Por ejemplo, el hombre ahora quiere llamar a lo malo, lo quiere llamar bueno, y a lo bueno lo quiere llamar malo. ¿Te has fijado de cuánta delincuencia hay en la actualidad? ¿Por qué tanta delincuencia? Simple, porque los padres de esos delincuentes creyeron ser más sabios que Dios y no corrigieron a sus hijos, y estos se convirtieron en delincuentes. ¿Por qué hay tanto desorden aquí en esta ciudad? Para no ir tan lejos, ¿por qué hay tanto desorden? ¿Has visto el tráfico? ¿Cómo se genera aquí a pesar de que no hay tanto vehículo? ¿Por qué es el desorden? Porque las autoridades no han querido tomar en cuenta al que pone el orden, que es a Dios. Siempre lo han dejado en un segundo lugar solo para cuando les conviene. Y Dios no es un botiquín de primeros auxilios. ¿Estás acá? Imagínate, los homosexuales queriendo imponer que se acepte lo que ellos consideran como bueno cuando la Biblia dice que no es bueno. Y no solo la Biblia, sino la misma naturaleza. Y escuchas tú a personas criticando a los que queremos mantener lo que Dios ha dicho y tratarnos de homofóbicos. Imagina a qué ridiculez está llegando el ser humano. ¿Todo por qué? Por no querer seguir los lineamientos de Dios, por querer sacar a Dios de la ecuación. ¿Cuántas personas sacan a Dios de su vida y cómo les va? ¿Cómo les va? Cuando tienen necesidad y ya no hayan qué hacer, ¿a dónde corren? A buscar a Dios. Pero el hombre siempre trata, imagínate todos los que se dedican a producir drogas, cada día están haciendo drogas diferentes, peores, aunque salga perjudicada su propia familia. ¿A quiénes de ustedes les gustaría que su familia se muriera? ¿Verdad que no? Pero los que se dedican a eso no piensan en eso, que el daño se lo están haciendo también a su propia familia, a su descendencia. Todos aquellos que andan vendiendo lo que ni siquiera es de ellos, aquellos aborazados, aquellos hambrientos de dinero, ¿qué ganan con adueñarse de cosas que no son de ellos? ¿Qué ganan? El repudio de las personas. ¿Tienen dinero? Sí. Pero pregunto yo, ¿realmente tienen paz? ¿Crees tú que tienen paz? Entonces, ¿de qué te sirve el dinero? ¿Todavía estás acá? El hombre provocando caos, haciendo desastres, buscando su propia ruina
Y cuando el ser humano ya está arruinado, ya está mal la sociedad, cada día se pone peor, entonces saltan los ateos a decir, ya ven, ¿y su Dios qué? Queriendo culpar a Dios de lo que el hombre mismo ha causado. ¿Aló? ¿Qué es lo que el hombre busca? Dice un viejo corito: salud, dinero y amor. Pero en sí lo que el hombre y la mujer quieren es poder. No es tanto la salud, ni el dinero, ni el amor. Lo que realmente quiere es el poder. La mujer quiere poder sobre el marido, aunque no digan amén. El marido quiere poder sobre la mujer. Solo un valiente dijo amén. El rico cree que por tener dinero tiene poder. El que anda armado, hasta anda luciendo, ya mero es más grande la pistola que él. Pero por cargar la pistolota cree que tiene, en su ilusión tiene poder. Lamentablemente cuando ves que matan a alguien casi siempre andaba armado. ¿Le dio tiempo a sacar el arma? Ni siquiera le dio tiempo. Entonces tenía poder. ¿Aló? ¿Ves cómo es de ridículo el hombre? Pero lo que el hombre realmente quiere es poder. ¿Sabes cuál es el detalle? Que se le olvida al ser humano que el poder no es algo en sí, sino que es una consecuencia de. Creo que no me estoy explicando, pero corre y va de nuevo. El poder no surge solito. Él no es algo en sí solo. El poder es consecuencia de algo más importante que el poder. Y esto que es más importante que el poder se llama autoridad. Y hay un detalle. ¿La autoridad de dónde viene? Mira cómo es la cosa. ¿Qué es lo que el hombre quiere? Poder. Pero el poder es consecuencia de la autoridad. ¿Y la autoridad de dónde viene? Veamos qué es lo que dice la palabra. Vamos a la carta a los Romanos, capítulo 13. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Dice la palabra: sométase toda persona a las autoridades superiores. Yo quiero que esto lo leas tú. Fuerte. ¿Qué dice ahí? Vamos, no te escucho. ¿Qué es lo que dice? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que, el verso 2, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¡Wow! ¿Qué es lo que el hombre quiere? Poder. ¿De dónde viene el poder? De la autoridad. ¿Y de dónde viene la autoridad? Pero el hombre, tan sabio que se cree, quiere sacar a Dios y quiere quedarse con el poder. Es ridículo, no se puede. Si sacas a Dios, sacas a la autoridad y perdiste el poder. El hombre siempre ha hecho dioses a su imagen y semejanza. ¿Cuántos recuerdan la historia de Superman? El hombre que todo lo puede, ¿verdad? Visión, rayos X, visión láser, más rápido que la luz, más fuerte que una bala.
¿Qué más? Pero tiene una debilidad. Ah, entonces no es Dios. Ahí se murió. Tiene una debilidad. Ahora yo pregunto, ¿cuál es la debilidad de el verdadero Dios? ¿Cuál es? ¿Tiene? No tiene, por eso es que es Dios. El hombre queriendo hacer dioses a su imagen y semejanza, como hombres, con limitaciones. Por eso dice un coro de los antiguos, que muchos sirven a dioses de madera, dioses de yeso y hasta de metal. Pero no oyen, no ven, no hablan, y como no andan, los tienen que cargar. Date cuenta cómo fabrica un hombre a su Dios. Desde la antigüedad lo puedes ver. De aquí para arriba lo hacía en forma de un animal, pero de acá para abajo lo hacía en forma de un hombre. Dagón era el dios de los filisteos. Era un hombre con cabeza de pez. El hombre haciendo dioses a su imagen, a su semejanza, y como es a su imagen y a su semejanza, es con las mismas limitaciones. Ahora pregunto, ¿tu Dios tiene límites? ¿Es real tu Dios? Pregunto porque muchas veces la gente llega a pedir oración, pedir consejo, y uno le dice confíe en el Señor y dice, ¿usted cree que el Señor no lo puede hacer? Entonces no es el Dios en el que yo creo. No, en serio, es que el Dios en el que yo creo dice que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo creado, ni lo presente, ni lo porvenir nos puede separar de Él. Si es para el Rey, dáselo fuerte. El ser humano quiere llenar algo, es eso. Por eso es de que busca el poder. Pero el poder viene a consecuencia de la autoridad, y la autoridad es Dios. Entonces, cuando tú sacas a Dios, pierdes el respaldo, pierdes la cobertura. Entonces el poder ya solo es ilusorio, ya no es real, ya solo es tu imaginación. Así de sencillo. Entonces, para mantener lo que Dios ha dicho, tenemos que entender lo que Dios ha establecido. Cuando el tiempo de Moisés con Israel, cuando salen de Egipto, salen de la esclavitud, Dios da una legislación para hacerle entender a ese pueblo que estaba acostumbrado a ser esclavo. Ahora le enseña a qué es vivir en libertad. Por eso crea una legislación, por eso surge la ley. Y entonces Dios pone lineamientos, pone normas, pone reglas que el pueblo debe aprender para vivir en libertad. Y no solo vivir en libertad, sino vivir en armonía entre ellos mismos. Pero viene el pueblo de Israel y se hace un grupo de gente especial que se llegaron a llamar los conocedores de la ley, los maestros de la ley. Y en lugar de adorar al Dios que dio la ley, pusieron a la ley como Dios. De esa cuenta es que cuando Jesús aparece en escena, ellos no decían que está ofendiendo a Dios,
sino que ellos decían, está quebrantando la ley. Para ellos la ley se había vuelto Dios. Era su Dios. Entonces ya todo lo que hacían era pura ceremonia, puro ritual. Ya no era para agradar a Dios. Simple y sencillamente era su religión, era su Dios. Como los que te dije que a los que se les adjudicó la caída de las Torres Gemelas, que por su religión, que por su creencia se supone que hicieron lo que hicieron. Ahora, los israelitas en esa forma de ser le enseñaron al resto del mundo a ese Dios. Y lo siguen haciendo. De esa cuenta es que ellos tienen un lugar para ir a orar. La samaritana le pregunta a Jesús, ¿en dónde hay que adorar? Porque nosotros creemos que es acá y ustedes creen que es allá. Y Jesús le dice que la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en algún lugar o en una condición. En algún lugar o en una condición. ¿Cuál era esa condición? En espíritu y verdad. O sea que no había lugar. Entonces entra Jesús en escena y dice, bueno, les voy a explicar cómo está la cosa. Y vamos a ver cómo está según el Evangelio de Mateo, capítulo 5, vamos a leer algunos versos del 43 en adelante. Jesús hablándole a la gente dice, oísteis que fue dicho. Deja la cita ahí, préstame acá tus ojos. Jesús está diciendo, oísteis que fue dicho. No viene a decir, Dios dijo. ¿Te das cuenta? Jesús no está diciendo, Dios dijo antes. No, ¿qué es lo que dice? Oísteis que fue dicho. ¿Qué fue dicho por quién? Por esos hombres que se habían convertido en los maestros de la ley, que estaban enseñando lo que ellos querían, no lo que Dios había establecido. ¿Estás acá? Por eso es que viene Jesús, el Dios hecho hombre, y les dice, no, mejor les voy a explicar cómo está el asunto. Por eso dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, ¿y qué? Aborrecerás a tu enemigo. Verso 44. Pero yo os digo, yo os digo, tiene algo muy importante que tú tienes que entender hoy. Cuando Jesús dice en el verso anterior, oyeron que fue dicho, está diciendo, a ustedes los otros hombres les enseñaron. Y ahora viene y dice, pero yo siendo Dios, les digo. ¿Estás acá? Eso es lo que quiere decir. Oísteis que fue dicho, pero ahora viene y dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y aquí está lo importante en el verso 45. Antes de que lo leas, pregunto, ¿cuántos son hijos de Dios? ¿Seguros? Bueno, entonces sí lee el 45, porque dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Verso 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros, ¿qué dice?
El hombre ridículo haciendo dioses a su imagen y semejanza. Y viene Dios y dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es. Wow. De esa cuenta los israelitas decían: no, nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Los demás, chusma, chusma. Y mucho cristiano sigue pensando que una persona, por ser nacido con descendencia o con ascendencia judía, es más que los demás. No han leído la parte donde dice la palabra que ahora en este pacto no hay judío ni griego. ¿Aló? No es más el hombre que la mujer. Porque Dios vino a salvar a todos y quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y ese todos incluye a todos. ¿Cómo la ves? Jesús viene y dice: oísteis que fue dicho, pero yo les digo. Dice: ama al que te odia, bendice al que te maldice, para que seáis, dice, como vuestro Padre que está en los cielos. Pregunté cuántos son hijos de Dios. Todos me levantaron la mano. ¿Bendices al que te maldice? ¿Amas al que te aborrece? No, lo que quisieras es que tu Dios le mandara fuego del cielo. Pero el Dios verdadero no hace eso, porque te está mandando a ti a amar a los que te aborrecen. Aunque no digas amén. Ahí no aplaudiste, ¿verdad que no te emociona eso? Y dice, fíjate, pues dice, les está hablando a los judíos, les está machucando los callos a ellos. Y les dice: ustedes aborrecen a los publicanos. Ustedes aborrecen a los gentiles, pero hacen lo mismo que hacen ellos. Entonces, ¿no dicen que son hijos de su Padre que está en los cielos? Entonces les está diciendo, en un dicho muy chapín: de tal palo, tal astilla. Hijo de tigre, pinto y parado. ¿Aló? O sea, que si tú verdaderamente eres hijo del león de la tribu de Judá, no puedes decir miau. ¿Verdad que no? Porque entonces serías hijo de una imitación de Dios. Yes. Tu ADN, ¿qué es lo que está reflejando? Hace poco estábamos en una espera con mi padre biológico, y él estaba a este lado mío, y pasó un policía y se nos quedó viendo y dijo: papá e hijo. Y entonces yo todavía le dije al policía: será, le dije yo. Y me dijo: es que son idénticos. Entonces sí es mi papá, le dije yo. ¿Se parecen los padres a los hijos? ¿Sí o no? ¿Por qué? Hay una sola razón, sencilla y simple. ¿Por qué?
¿Por qué se parecen los hijos a los padres? Porque son sus hijos. ¿Verdad que sí? Cómo camina, cómo habla, cómo se peina, cómo mueve las manos, cómo tiene torcidos los dedos, cómo todo en todo sacan igual a quién. ¿Cuántos hijos de Dios tengo acá? ¿Ya estás haciendo lo que hace tu papá, que deja salir su sol sobre malos y buenos, su lluvia sobre justos e injustos? ¿O todavía tú estás haciendo, uy, ahí está la que me cae mal? Cuidado con los callos. Me cambiaré de iglesia porque ese pastor ya la tiene contra mí. ¡Qué silencio! Verso 48 dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es. Y eso fue lo que se le olvidó a los judíos enseñarle al mundo. No entendieron cómo era Dios. Cuando tú hablas con mucho cristiano, con mucho evangélico, tú le dices, pero es que Dios es amor. Así te responde, pero también es fuego consumidor. Yo pregunto, ¿para cuántos de ustedes ha sido Dios fuego consumidor? Díganme, ¿para cuántos? Para ninguno, señores, porque si no ya no estuvieran aquí. Para todos nosotros Dios ha sido amor, misericordia, paciencia. Dáselo fuertes para el Rey. Por eso les digo, ya dejen de estar predicando que Dios está mandando gente al infierno, que quieres que sea el fin del mundo. Lean la palabra, que es lo que nos mandó a predicar. Con esto voy a terminar. Te dije que el hombre lo que busca es poder. Pero el poder es consecuencia de la autoridad. Y la autoridad viene de Dios. Jesús, después de resucitar, antes de ascender, dice: toda autoridad me ha sido dada. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Les está diciendo, miren señores, yo soy la máxima autoridad y eso se los estoy transfiriendo a ustedes. Y no se termina eso. En el libro de los Hechos del Espíritu Santo dice, capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido, ayúdame, cuando haya venido, ¿qué es eso? Cuando haya venido, ¿qué dice? Debajo de vosotros. ¿Por qué sobre? Porque la autoridad siempre está arriba. ¿Tú quieres poder? Ponte bajo el Espíritu Santo. Porque cuando estés bajo el Espíritu Santo, recibirás poder. Y estas señales seguirán. Muchos quieren señales, quieren poder, pero no quieren estar bajo la autoridad de Dios. Quieren sacar a Dios de la familia, de la ecuación, del gobierno, y no se puede. Para tener el gobierno de un lugar, el gobierno físico, primero tienes que tener el gobierno espiritual. ¿Quieres tener el gobierno de tu casa? ¿Quieres tener gobierno sobre tus hijos? Ponte bajo el gobierno de Dios y verás la diferencia que va a pasar en tu casa. ¿Todavía le puedes aplaudir al Rey?
¿De veritas es real tu Dios? O sea, en el que tú crees, pues. Porque en el que yo creo, ese es en el verdadero. Ese es el que es justo. El que es amor. El que dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. ¿Cuántos necesitamos la misericordia de Dios día con día? ¿Cuántos necesitamos la paciencia de Dios día con día? ¿Cuántos necesitamos el amor de Dios día con día? ¿Pero eso le damos al prójimo? Eso le damos a aquel que cada rato nos está transeando. Aquella doña que te prestó los trastos y nunca te los devolvió. Aquel que te pidió dinero prestado y ahora hasta anda hablando mal de ti. Que hasta te amenazó de muerte si le volvías a cobrar. A ese tenés que bendecir también. ¿Estás acá? ¿Por qué? Porque dice el mismo Hijo de Dios, el unigénito o el primogénito, como lo quieras decir, dice, sed pues perfectos. ¿Como quién? Como es el Padre, así tiene que ser el Hijo. Di conmigo, gracias Dios, porque eres mi Padre. Y yo quiero ser astilla de ese palo que eres tú. Cierra tus ojos. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera.